Mira, esa persona cuando te dijo esas frases es como si hubiera cogido un vaso de agua, hubiera cogido un frasco de ansiedad y te hubiera echado 3 cucharaditas. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mejor Sin Prisa Podcast. Y antes de empezar voy a leer textualmente esto que me parece muy importante antes de que cualquiera de ustedes empiece a escuchar este episodio. Con este episodio, ni con ninguno de este podcast, buscamos desacreditar el llamado de pastores ni de líderes cristianos. Este video es una invitación para analizar bíblicamente las dinámicas actuales en algunas congregaciones, no todas, donde se presentan conductas manipuladoras y sistemas opresivos que, aunque no son bíblicos, utilizan la Biblia para justificarse. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entremos en materia. Entremos en materia. El tema de hoy, como usted ya pronto ya lo vio en el thumbnail, son 6 frases de manipulación que hemos escuchado en la iglesia. Y la verdad, mi esposa y yo hemos escuchado estas frases. Muchas veces se usan por desconocimiento, porque pensamos que está bien, porque seguimos una cultura, pero lo que vamos a estar viendo hoy es que bíblicamente no está bien manipular, ¿cierto? Exacto. Bueno, vamos a hacer primero una introducción de qué es la manipulación dentro de la iglesia. Y entonces, pues la manipulación de la iglesia es simplemente querer convencer a una persona a las malas. Es la forma en que yo lo veo. Es yo querer que la persona, es cambiar el pensamiento de una persona con mentiras o con verdades a medias. Usando nuestra posición dentro de la iglesia o las escrituras. Y bueno, ¿qué pasa? Y realmente esto está mal porque en el evangelio nosotros entendemos que nosotros no podemos poner cargas pesadas a las personas que no puedan llevar. Por eso Jesús dice en Mateo 23:4, hablando de los fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las echan sobre los hombros de los demás, pero ellos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Y esto es un llamado de atención a todos nosotros que estamos en la iglesia, sobre todo con personas que están llegando nuevas o gente que se ha ido de una iglesia, de la importancia de hablar en amor, de no poner cargas pesadas a las personas. El evangelio, aunque seguir a Jesús cuesta, pero debería costar es tomar la decisión a Jesús. No porque estamos estresados, cargados, haciendo cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y bueno, a mí me encanta este versículo y ya te dejo hablar, yo voy a cerrar con este No. porque esto explica cómo debe ser el liderazgo bíblico. Aquí está, es simple. Mateo 20 del 25 al 26. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos funcionarios abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande o líder entre ustedes debe ser su servidor. Y en la iglesia estamos para servir a todos. Exacto. Y bueno, el último versículo que pusiste ahí. Sí, aquí este me parece, es como para cerrar la introducción con broche de oro. Primera de Pedro 5, 2 al 3. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Y creo que esto nos habla claramente del diseño del liderazgo bíblico. Si no fuera importante, creo que no estaría en la palabra. Así es, Dios nos dio instrucciones claras y este capítulo es para poner en la luz frases que se dicen y no está bien. Y si tú estás viendo esto y en tu iglesia dicen esta frase, bueno, pues ora por tus autoridades, ora por tus líderes. Si tú eres pastor, ojalá, y has usado estas frases, pues vamos a usar la Biblia para mostrarte y te vamos a dar una perspectiva de por qué no deberíamos usarlas. Exacto. Y si tú has sido herido por estas frases, queremos decir, no estás solo. Y queremos validar también ese sentimiento y te vamos a mostrar también cómo podemos sanar del dolor que causan estas frases. Exacto. Y sin más preámbulos, ¿cuáles son las frases? Y ya la gente está, señor, la frase. Bueno, la primera, no toques al ungido del Señor. Ay, ay, ay. Esta frase se usa, bueno, de pronto que habrá más de uno que yo nunca había escuchado eso. Bueno, en iglesias, eso yo lo he escuchado un montón. Sí, también. Y lo que pasa es que esa frase se dice, por ejemplo, puedo poner ejemplos. Todo lo que se habla aquí es imaginario. Al que le caiga el guante que lo chante. Bueno, alguien vio a un pastor fumando marihuana, por ejemplo. Lo vieron fumando marihuana.
Entonces la gente dice, ay no, yo tengo que hablar con, o sea, bueno, ¿con quién hablo? Entonces alguien le dice, no, usted no vaya a decir nada de eso. Calladito, debajo de las cobijas, pongámoslo debajo del tapete, que nadie se vaya a enterar, porque es que si usted llega a hacer eso, está tocando al ungido de Jehová, del Señor. Y así empieza. Y así empieza. Y así empieza. ¿De dónde viene esta frase? Esta frase viene de Primera de Samuel, ¿no? Sí. Donde habla que, by the way, hace poquito fue que hicimos un recorrido completo, estamos todavía en este recorrido por Primera de Samuel, ya estamos en Segunda de Samuel, y empezamos a ver todo este caminar de David con Saúl, ¿no? Cómo interactúan ellos, como la dinámica de ellos, y todo pasa, para quienes no sepan, llega un momento en el que David puede atentar contra la vida de Saúl, y él dice, no tocaré al ungido de Jehová. Y tristemente se ha tomado este versículo del Antiguo Testamento para encubrir las faltas, el pecado que debe ser expuesto, obviamente en amor y en respeto, pero que debe ser expuesto. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que se usa este versículo es para decir, no, tapemos esto no se debe hacer. Y en realidad, bíblicamente hablando, lo que estaba haciendo David ahí era no tomar una venganza personal hacia Saúl. Y atentar contra su vida. Atentar contra su vida, pero no estaba hablando de no confrontarlo, de encubrir su pecado, de encubrir sus faltas. Y eso es lo que el uso o el mal uso que le vemos hoy en día en nuestras iglesias. Es como, no hagas esto porque es que David hizo y tenemos que ser como David. Pero es que no leemos la Biblia, es que no leemos el contexto completo. Ni siquiera le ponemos sentido. Por ejemplo, si eso fuera cierto, Natán no hubiera ido donde David a confrontarlo por su pecado. Porque David era la autoridad. David era el ungido del Señor, porque ya era rey sobre Israel. Exacto. Ahora, paréntesis, eso no quiere decir que usted va a armar un video, un zafarrancho y a publicarlo con el Ministerio de Comunicaciones de la iglesia. Les mando fotos. O el chisme. No, porque no estamos hablando de chisme. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que toda toda persona dentro del reino de Dios estamos llamados a dar cuentas. Y nadie es incuestionable. Nadie puede ser incuestionable, porque en el momento en que ponemos que una persona es incuestionable por el simple hecho de estar en autoridad, eso es un caldo de cultivo para abusos, manipulaciones. Yo estaba escuchando la historia, tristemente, de un pastor que yo seguía mucho, de un teólogo muy bueno, y voy a decir el nombre porque esto ya es público, se llama el Dr. Michael Brown. Y el Dr. Michael Brown, una persona súper conocidísima, y hace poco salieron evidencia de que lastimosamente estuvo envuelto en cuestiones de infidelidad con su esposa, y hasta ahora esto salió a la luz. ¿Y qué pasa? Él no, en ningún momento nadie lo confrontó, y como no hay confrontación, no hubo arrepentimiento, y él lastimosamente es una persona que ha querido cubrirlo. Por ejemplo, lo que pasó con Ravi Zacharias, o sea, que cuando él se muere todo eso sale a la luz. Y a veces la gente dice, no, es que si hablamos mal de esto, se habla mal de la iglesia. No, cuando sale a la luz es cuando queda peor. Exacto. Entonces, ahora claro, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. No estamos hablando de juzgar. Y aquí vamos a hablar de una diferencia, pero sí tiene que haber una confrontación. Sí. Ahora, la Biblia sí me dice que para una autoridad, dice Pablo, no sé dónde, que para yo confrontar a alguien tengo que tener testigos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del pastor fumando marihuana, pues tengo que tener evidencia, y voy con otros de la iglesia y voy y hablo directamente con la persona. Yo he estado en congregaciones donde se me ha dicho esta frase en temas, inclusive con pastores que no son mi pastor. Una vez invitaron a un pastor a la iglesia y yo lo conocía por redes y había analizado teológicamente su enseñanza, y yo dije, no, este hombre no enseñaba teología de la prosperidad, enseñaba muchas cosas de que si tú quieres recibir tu milagro tienes que pactar. Yo estoy en contra y he estado en contra de eso hace muchos años, y pues yo le dije a mi pastor, le dije, mira, yo no voy a asistir, te pido perdón, pero yo no voy a asistir porque esta persona predica algo que no va que yo no creo que esté doctrinalmente de acuerdo a la escritura. La escritura no me dice que yo para recibir un milagro tengo que pactar. Eso es diabólico. Y el pastor me dijo, no, es que no toques al ungido, no se te ocurra ni siquiera cuestionarlo. Entonces el problema de eso es que
pensamos que este texto de Samuel es para darle rienda suelta a que publiquen lo que quieran. Exactamente. A que alguien me enseñe lo que quiere. Yo tengo que ser como una oveja, recibir todo y no cuestionar. Y algo muy importante en eso que acabas de contar es que este pastor te dijo, no puedes hablar mal del hombre de Dios, y tú le dijiste, pastor, yo no estoy hablando mal de él, yo me estoy dirigiendo a la enseñanza que él da desde el púlpito, y yo creo que todos estamos llamados a tomar nuestra Biblia, a escucho desde el púlpito, y no por esto es incuestionable la persona que se pare allá. Entonces, ¿por qué caemos en manipulación? Porque es, no hables, no digas, no, desde que yo lo diga con un respeto, con un temor primero reverente al Señor, pero después hablarlo en libertad y con un sustento bíblico. Creo que no, en cualquier lugar que nos digan no se puede hacer eso, es un lugar donde se está ejerciendo la manipulación. Es cierto, y hay que tener cuidado. Cuidado. Número 2. Ay, Señor. Ay, Padre Santo. ¿La dices tú o la digo yo? La voy a decir yo. Hágale. Te va a caer maldición. Usted le va a caer una maldición si usted hace eso. Si usted deja ese ministerio, le va a caer maldición. Suena chistoso, pero a mí me la dijeron. A mí me dijeron, me acuerdo una vez que dije, ya no puedo hacer esto. En una iglesia saludable, ¿qué pasa? Bueno, porque no puedes hacerlo. Exacto. Estoy cansado, necesito dedicarle más tiempo a mi familia, no importa. Una iglesia saludable es, ok, te vamos a dar tu tiempo. Aquí están las puertas abiertas cuando quieras retomar este ministerio. Ayúdame más bien y se lo entregamos a otra persona y me ayudas a que no quede en el aire. Está perfecto. Sí, ajá. Pero cuando hay manipulación, queremos convencer a la gente de que no haga eso. Entonces, a usted le va a caer maldición porque estás abandonando lo que Dios te dio. Me lo dije. Y por eso estuve en el ministerio muchos años, a costas de mi salud, de mi familia, de muchas cosas. Por esa manipulación, porque me dejé manipular, porque yo dije, yo no quiero que me va a caer maldición por esto. Y cuando dicen este tipo de palabras es como si estuvieran anulando la obra redentora de Cristo. Oye, sí. Entonces, como dice la palabra, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero entonces mis autoridades, pastores, líderes, como ustedes le llamen en sus congregaciones, te va a caer maldición. Pero ¿cómo así? O sea, ¿no Cristo no se llevó todas nuestras maldiciones en el madero? Sí. O sea que el sacrificio de Jesús, sí. de hacer lo que, si yo no hago lo que tú me dices, me cae maldición, entonces Cristo está acá. Cristo ya no está aquí, sino que Él está acá abajo. Entonces yo creo que empezamos, y por eso es la importancia también de no solo de conocer las Escrituras, Jules. Yo creo que tener una relación con Dios a través de las Escrituras. Y conocer una doctrina teológica de entender quiénes somos en Jesús. Exactamente. Y que, como dice, creo que es Colosenses, que ya Jesús en la obra de la cruz, Él venció a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de Calvario. Y por eso uno tiene que conocer la palabra. Pero vivimos en una sociedad donde el miedo, ¿no? El pánico, me va a caer maldición. Y sabes que hay una muy parecida y que dentro de esto, y es, por ejemplo, pasa con la gente que no está yendo a la iglesia por alguna razón. Y le dicen, si usted no vuelve a la iglesia, ojo, le va a pasar algo. No espere a que se lo coman los osos. Y yo digo, o sea, la gente no piensa cuando dicen esa frase, porque ¿qué piensan que va a pasar? Uy, le provoqué pánico a esa persona y ahora sí va a recibir a Cristo. A ver si sea por miedo, no importa, pero que reciba a Cristo. No, lo que realmente pasa es la gente dice, o sea, por poco y no, levanto las manos y atráqueme. O sea, no es una forma, y no es la forma que Jesús usó. Jesús sí confrontaba a las personas, pero con la ley, con los 10 mandamientos. Él decía, ¿cómo? O sea, ¿has cumplido los 10 mandamientos? Está. Pero siempre nosotros tenemos que hablar con amor. Y creo que es muy importante aquí aclarar, cuando alguien está confrontando nuestro pecado de forma bíblica, lo que incluye hacerlo con amor, no estamos hablando de que si tu pastor viene y te dice, oye, estás siendo infiel, oye, tú tienes ataques de ira mientras que estás en qué sé yo, cualquier cosa con nuestro pecado. Ay, no, él no me puede, no, porque usted no me puede a mí condenar, porque no. O sea, la confrontación es algo absolutamente bíblico, claro, hecho a la manera de las Escrituras, ¿no? Entonces es importante porque hay gente también que se cuelga de este tipo de cosas para decir, a mí nadie me puede decir nada, a mí nadie no sé qué. Ay, creo que dentro de esta cabe también lo de la famosa cobertura. Claro. Ay,
Voy a leer esto que dice Pensando que la Gálatas. palabra no está como que en la Biblia, cobertura. Esto es un concepto como muy contemporáneo. Sí. Como porque yo creo que una cosa es, empiezan a poner en el mismo nivel este término cobertura espiritual o cobertura pastoral con la protección de Dios. Claro. Son dos cosas totalmente Uy, diferentes. sí, Entonces a mí no me digas, no, mira, estás sin mi cobertura, entonces estarás expuesto a peligros. Me estás manipulando. Es que estás intentando manipularme. se tergiversó un concepto. Sí. Es que, ¿cuál es el concepto de la cobertura que realmente es bíblico? Rendir cuentas. Exacto. Porque por eso hay mucha secta por ahí entonces yo voy sin cobertura. No me gusta esa palabra, pero... Sí. Entonces voy, armo mi iglesia y predico lo que quiera y no le rindo cuentas a nadie. Entonces ahí, ok, entonces ¿dónde está tu cobertura? Exacto. Y a veces tener la cobertura es como, por ejemplo, ese ministerio está cubierto, o sea, está respaldado. Respaldado por esta iglesia que yo conozco, Pero yo conozco sectas también que están respaldadas por otra secta, entonces... ¿Y cómo sabe uno que uno está en una secta? Cuando te dicen ese tipo de cosas, de que es que tú te vas a ir de aquí y te va a empezar a ir mal, te va a caer maldición porque ya no estás bajo la cobertura. En una ocasión alguien me dijo, las personas que se van de acá nunca les va bien en la vida. Imagínate, o sea, eso no es el amor de Cristo. Y ahí creo que vale leer Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces esto de decirle a la gente, si tú te vas, nunca más te va a ir bien, si te vas de esta congregación nunca te va a ir bien, no tienes mi cobertura, entonces andarás desprotegido por el mundo. Es como, ¿quién es mi verdadera cobertura? O sea, cuando hablamos de este término, que digo yo también, a mí no me gusta, tengo mis prevenciones con cobertura, pero digamos, cobertura espiritual, pues la tengo de parte de Cristo Jesús. O sea, el Señor es mi protector, el Señor es el que me guarda. Entonces, cuando empezamos a usar estos términos que suenan muy bonitos, pero no nos vamos a la Biblia a decir, oiga, esto que me dice mi líder constantemente, que la cobertura y la cobertura, ¿cómo por qué? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Entonces, yo creo que es importante uno... La Biblia dice que nos sujetemos los unos a los otros. That's true. Rendir cuentas entre todos. Entre todos. Y ahí a eso se refiere la Biblia y por eso todos. Ahora, lo que tú dices, otra vez aclaramos, eso no es un permiso para yo aquí con mi relación con Dios a mi manera, solito. Sí. No funciona así. No funciona así. Nosotros necesitamos vivir en comunidad. Comunidad. Y confrontarnos los unos a los otros. Y tener la libertad de que haya eso. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El terrorismo espiritual no es bueno. Mire, así usted tenga las mejores de las intenciones. No es que yo quiero que este hermano vuelva a la iglesia. Yo le voy a decir, mire, yo conocí una persona que no volvió a la iglesia y le tuvo un accidente y perdió una pata. No espere que le pase. Usted, pues, eso no va a cambiar. Empezando que el que hace la obra en el corazón de la persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nosotros simplemente tenemos que hablar la palabra, el evangelio. Y por eso no es buena la manipulación y por eso seguimos alejando gente de la iglesia. Y si a ti te ha pasado esto, pues no estuvo bien. Pero te invitamos a que te vuelvas a congregar. Ay, sí. Porque es bueno cuando es en una iglesia saludable, uno puede, oye, no estuvo bien esto. Y uno, oh, gracias por decírmelo. Ese es el objetivo. Vamos con la número 3. Esta sí que la hemos escuchado. Bueno, es que todas las hemos escuchado. Sí, pero es que son las más comunes. Esta es como, el que no sirve, no sirve. Uy, sí, esa me la dijeron a mí. Justamente porque me tuve que tomar, obligado, un descanso ministerial por temas de salud. O sea, no era que yo no quería, por salud no podía. Y alguien me dijo, no, el que no sirve, no sirve. Entonces yo, ¿qué pasó con eso? Eso llegó a mi vida y llegó un momento en que yo pensé, Dios mío, o sea, yo no valgo nada si no estoy haciendo algo para Dios. Uy, sí. Y eso pega mucho en el autoestima, eso pega mucho en el valor que uno tiene como persona, esa frase tan horrible, es una frase horrible, el que no sirve, no sirve. Y uno piensa, entonces, ¿la persona que viene en silla de ruedas a la iglesia no sirve? Uy.
o la persona que en serio... O la persona que está pasando un duelo y necesita en este momento recibir la palabra, llegar y sentarse y estar rodeada de sus hermanos en la fe. Ay, no, entonces tú no sirves porque como tú no estás... Y ahí es un punto muy importante, Jules. Claro. Empezamos a atar nuestra identidad, que debe estar en Cristo, a las actividades y al hacer. Entonces nuestro ser empieza a ser definido por el hacer. Entonces si tú no estás haciendo... Entonces, o no estás alineado a la visión, o no sé, empiezan un montón de palabras y un montón de narrativa que uno dice, espérate, ¿esto es realmente bíblico? Y es bastante triste porque cuando uno se da cuenta es como que, entonces, ¿dónde queda la gracia? ¿Dónde queda él? No es por las obras. Y de hecho, permíteme leer aquí rápidamente, Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y es que si lo ves desde el punto de vista de, por ejemplo, si nos salimos y quitamos nuestra visión un momentico de la iglesia de Occidente, de aquí donde todo es bonito, sí, y nos vamos a unos cristianos, por ejemplo, en la ventana 340, en Corea del Norte, porque en Corea del Norte hay cristianos, ¿y usted qué cree que ellos están sirviendo? Ellos tienen ministerio de luces, de comunicaciones, ellos tienen ministerio de alabanza. Tienen ministerio de redes sociales. Tienen ministerio de redes sociales, ¿no? Están luchando por su vida. Sí. ¿Cómo se sirven? Como en la iglesia primitiva. Como en la iglesia primitiva. Sirven a los demás. ¿Sabes qué es servicio? Oye, este hermano en la iglesia está pasando una dificultad. Venga, yo le ayudo. Venga, yo lo apoyo. Venga, lo levanto. Eso es servir. Me encanta lo que dices porque bíblicamente el servicio no está estrictamente atado a las labores ministeriales y eso es lo que nos han entrenado aquí en Occidente, ¿no? Es como servicio igual a ministerio. Y cuando uno empieza a... Di lo que ibas a decir. No, te quería interrumpir, pero es que me acordé, un amigo alguna vez me dijo es que le pasó, él es empresario y fue a la iglesia y como que, oiga, ¿usted cuándo va a servir? Y él le ora a Dios, él estaba como con una carga porque decía, Señor, yo tengo una carga porque no sé en qué servir y no tengo tiempo. Y como que él me decía que Dios le había mostrado que su forma de servir era financieramente, porque el hecho, como él era empresario, él estaba, o sea, con los diezmos de él, la iglesia se sostenía prácticamente sola. Él estaba padrinando niños de Compassion, estaba haciendo muchas cosas. Entonces, realmente, estaba sirviendo. Entonces, a veces queremos meter a toda la gente a hacer cosas en la iglesia y para que cojan valor y se nos olvida que de eso no se trata el servir. Y quiero contar algo aquí, una pequeña anécdota, devolviéndonos un poquito nomás al tema de la cobertura. Era en una ocasión, en una iglesia, esto es una historia real, sin dar nombres ni mucho menos, pero alguien tenía un proyecto que no involucraba directamente algo dentro de la estructura eclesial, sino un ministerio que era para salir, un ministerio hacia afuera, evangelístico, no era un ministerio dentro de la congregación. Y este pastor le pareció correcto decir, no, es que todo tu aceite debe ser para tu iglesia, hablando de la congregación. Es para acá, pero pastor, mira, yo sé que esto es un llamado que Dios me ha hecho, esto es algo que Dios me ha hecho, y historia larga, corta, este ministerio evangelístico que esta persona tenía no vio la luz en ese momento. No sé ahora porque no sé esta persona, pero sé que en ese momento simplemente dijo, empaque y vamos, porque pues si el pastor dice que no, porque mi aceite tiene que ser para dentro de esta congregación. Qué triste, porque es que se nos olvida que el cuerpo de Cristo es uno solo. Wow. Y lastimosamente este pastor está pensando en su propia congregación y para él. Y la verdad es que la iglesia está hecha para afuera. Pero antes de seguir, quiero invitarlos a que si les gusta este contenido, si es de bendición, por favor no olviden darle me gusta, like aquí en la campanita de notificaciones, suscribirse y enviárselo a una persona que ustedes saben que necesita ver esto. Y si lo están viendo escondidas porque no los dejan, bueno, gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Que pueden dar su me gusta, que tranquilo que eso es privado. Bueno. En fin, muy claro. Siguiente frase. Y esta es fuerte. Está fuerte y no parece chiste, pero es anécdota. Es chiste y voy a contar la anécdota. ¿Le vas a decir que no a Dios? Uy. Me acuerdo una vez, esto pasó así. Estábamos reunidos, no voy a decir la iglesia, ni cuándo ni dónde, pero estábamos reunidos los líderes de la iglesia.
Y el pastor dijo, pues, con un buen corazón, Dios me dijo, que esa es otra, ¿no? Pero bueno, que tenemos que hacer un ayuno de 3 días seguido, sin parar. Yo entro en no relampagué. Yo entro en relampagué. ¿Cuento con ustedes? Y alguien dijo, sí, de una, yo, todo el mundo. Alguien levantó la mano, no fui yo. Esta persona levanta la mano y dice, pastor, pues, es que yo tengo un evento con algo tenía, de su trabajo, creo. ¿Por qué? No. ¿Qué era? Ah, sí. Era de su Sí, trabajo. sí, sí, tenía sí, que sí. viajar por trabajo. Sí, era de su trabajo. No puedo estar en el ayuno, tengo un viaje de trabajo. Y el pastor le dice, ¿le vas a decir que no a Dios? Y a mí se me subió algo aquí. Porque es que una cosa es decirle que no a Dios y otra cosa es decirle que no al pastor. El pastor no es Dios. Como esta frase tan famosa, el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. No, es que cuestionar la autoridad es cuestionar a Dios. Sí, yo sé que es una frase por ahí, pero no es bíblica. No es bíblica. ¿Con qué orgullo nos ponemos delante de decir, y es que lo que yo diga es lo que Dios dice? No, o sea, imagínate. Entonces estamos en una dictadura, lo que diga el pastor. Porque si le digo que no al pastor, le estoy diciendo que no a Dios. O sea, eso es manipulación. Y es una presión emocional. Imagínate. Tenaz. Esta persona estaba hablando de sus prioridades. O sea, no decía, no voy a ir al ayuno porque es que no me parecen las cosas que usted propone para la iglesia. Le dice, tengo un viaje laboral. Mira, no sé cómo voy a resolver eso. Y lo más duro es que cuando esta persona le dijo eso, le dijo, le estás diciendo no a Dios, al final fue como, resuelve como puedas. Sí. Y qué pena, renuncia. el corazón de un líder cristiano debe ser cuidar a la oveja. Claro. No enseñorearse de ella. Y creo que eso es una respuesta totalmente antibíblica. O sea, se me pone la piel de gallina. Sí, o sea, y es muy triste que como líder tengas que recurrir a la manipulación para inspirar a la gente a que te siga. Y yo creo que el tema es que ni siquiera Jesús recurrió a eso. No. Jesús le dijo, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él no dijo, ¿me van a decir que no? Hubo gente que le dijo que no. Y sabes, te voy a decir una cosa. Jesús respeta tu no. Que esté bien, no, pero Él lo respeta. Ahora, vamos a asumir las consecuencias de decirle no a Dios. Claro, pero Él no respeta nuestro no. Exacto. Y entonces como líderes, ¿cómo no respetamos el no de las personas? Equivocadas o no. Nosotros se nos olvida que la obra de santificación la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida del creyente es el que trae convicción. Convicción. La convicción no la van a hacer tus palabras. Claro, tú habla como líder. Si tú quieres que, oye, les vas a decir a un matrimonio que necesita, a una pareja que necesita casarse porque están en pecado. Es que ustedes no se casan. Dios me dijo que se casen. Puede que sea cierto, sí, Dios quiere que se casen. Pastor, no, ahorita no se puede. ¿Le vas a decir que no a Dios? O sea, ya le pusiste la escopeta enfrente. Y creo que ahí es muy importante diferenciar voluntad humana o voluntad de Dios, voluntad divina, como le quieran llamar. ¿Es esto que me está diciendo para lograr sus cometidos? Porque es que yo quiero y es que sí se hace. ¿O en realidad es una exhortación bíblica? Por ejemplo, eso que dices del tema del matrimonio. Digo, espérate un segundo, nosotros no podemos ir por la vida. Me lo dijo el pastor, entonces lo hago. Es el ungido, entonces no puedo decir que no. Esto es Dios diciéndomelo. Sí. Y acá voy a leer lo siguiente. Primera de Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Sométanlo. O sea, si a mí un pastor me dice, tiene toda la libertad de decírmelo y solo Dios puede saber si con qué corazón me lo dice. Claro. Pastor, muchísimas gracias por esto que me dice. Me voy a mi casa, me tomo mi tiempo con el Señor, en las Escrituras. Señor, ayúdame, dame discernimiento. No quiero depender de mi propio entendimiento. Quiero que seas tú guiándome. Pero no, ay sí, hay que hacerlo. No, y tú sabiendo, porque muchas veces uno sabe lo que... O sea, hay cosas de cosas. No sé si la gente que me está escuchando entiende. Cosas que tú dices,
yo no necesito orar para saber qué es lo correcto porque tengo claros tanto los principios bíblicos como el sentido común. Pero muchas veces nos dejamos amedrentar de estos trabajos emocionales y estas presiones emocionales, para, ay, no, sí, no, yo no quiero estar en mal, no, yo tengo que decir, no, tengo que hacer. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Y algo muy triste es que se ha creído que porque hay una autoridad espiritual, esa autoridad espiritual es equivalente a Dios. Uh-huh. Y si eso fuera cierto, no existiría la iglesia protestante. Wow. Si tú estás viendo esto y no te gusta eso, tú eres el resultado de que alguien dijo, no estoy de acuerdo. Si tú eres protestante, evangélico, pentecostal, reformado, carismático, lo que seas, tú estás ahí porque alguien dijo hace muchos años, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo la Iglesia Católica, por ejemplo, en ese entonces, con las indulgencias. Uh-huh. Y hoy en día, que tienes la libertad de tener esa creencia, bíblicamente, ya no, entonces ahí sí ya no, como líder, como pastor, entonces ya no. Tu voz es la voz de Dios y es incuestionable. Poco hipócrita. Y somos muy hipócritas cuando nos creemos con la verdad absoluta, incluso nosotros. Uh-huh. Por eso es que uno necesita un referente. ¿Y cuál es el referente? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como tú lo acabas de leer, nosotros tenemos que, dice, no crean a cualquiera. Hay gente que, hay profetas por ahí. Dice, por el mundo han salido muchos falsos profetas. Que aquí entre nos, yo no conozco un profeta que haya profetizado que venía el COVID-19. Ahí le dejo ese trompo de pronto en la los hay, pero no son famosos. Sí. Yo sé que hay yo no soy, ¿cómo se dice? Hay cesacionista. Yo creo que los dones siguen, pero están muy mal. O sea, mucho. Pues, hay, como dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por el mundo han salido muchos falsos profetas. Cuidado. Llegamos a la quinta. ¡A la quinta! Esto parece salido de un bolero, de una ranchera. Te vas a arrepentir toda la vida. Y esa es la todos frase. Los años, los meses y los días. Sí, literal. Pero así es la frase. Te vas a arrepentir ¿Tiene anécdota? Toda la vida. Sí. En una iglesia de la cual hice parte, yo iba a tomar una decisión. Creo que la decisión ya estaba tomada. Pero yo tenía como este miedo de ir y decir, esto va a pasar, Y este líder me dice, mirándome a los ojos, te vas a arrepentir toda la vida. Y les voy a ser honesta, al sol de hoy, luego de haber tomado esa decisión, por gracia de Dios, ni siquiera por mi gran sabiduría y mi gran discernimiento, por la pura gracia del Señor, hoy puedo decir, no me arrepiento ni un segundo. Antes yo decía, Señor, ¿cómo no tomé esta decisión mucho antes? Pero en ese momento yo estaba demasiado manipulada, amedrentada, temerosa, coercionada, a tal punto que yo decía, no, entonces yo no puedo tomar mis propias decisiones. Y creo que ese es uno de las grandes consecuencias de todas estas frases, Jules. Y es que empezamos a dejar nuestro criterio como ahí debajo de la cama, debajo ahí, no, alguien más toma decisiones por mí. Y dejamos de tomar responsabilidad de nuestras decisiones. Es que el pastor me dijo, no, yo tengo una responsabilidad. Obviamente la responsabilidad cuando un líder manipula, eso es otra historia, uh-huh. Pero sí tenemos una responsabilidad con nuestra propia vida. Nosotros, ay, no, es que mi líder, no, yo tengo la responsabilidad de, obviamente, bajo el temor del Señor, tomar decisiones para liderar mi propia vida, Jules. Y cuando yo escuché eso, me entró pánico. Les soy sincera, pero cuando les digo pánico es que uno le sudan las manos, el corazón empieza a palpitar súper rápido. Y esta persona, que esto es otra frase, pero no la metimos ahí, es, se va a acabar tu llamado. Y esta persona me dice, poniéndome el ejemplo de otro creyente, de ahí de la iglesia, me dice, ¿tú sabes qué le pasó a tal persona cuando tomó una decisión similar a la tuya? Y yo miro a esta persona, ¿no? Y le digo, no, yo no sé, yo en pánico, miren, de verdad que, yo tenía un miedo. Y dice, se acabó para siempre su llamado. Uf, pero qué triste eso. Y seamos honestos, este tema del llamado, que esto está para otro capítulo, otro episodio, el propósito es el llamado y el llamado y el llamado. Claro, cuando esta persona, les digo que en un rol de liderazgo,
mejor dicho, lo voy a decir abiertamente, en un rol pastoral, me mira y me dice que me voy a quedar sin llamado por tomar esta decisión y que encima me voy a arrepentir toda la vida, miren, yo les digo con todo el corazón, por favor, volvamos a las escrituras, volvamos en realidad a quién debo temer realmente, o sea, al hombre o al Señor. Mira, esa persona cuando te dijo esas frases es como si hubiera cogido un vaso de agua, hubiera cogido un frasco de ansiedad y te hubiera echado 3 cucharaditas. Sí. Y Así te las fue. pone ahí y te lo pone a beber. Uh-huh. Esa frase de te vas a arrepentir toda la vida te está hablando de tu futuro. Prácticamente te está profetizando que vas a fracasar, que vas a tener angustia y malestar solo por tomar una decisión. Y ahí es donde yo digo... Sí, perdón, sigue. No, y esa frase yo la he escuchado en contextos ni siquiera eclesiales. Sí. Si tú dejas de ser mi novio, te vas a arrepentir toda la vida. Si tú dejas este trabajo, te vas a arrepentir toda la vida. Dejemos de estarle a la gente hablándole así. Es que es tan triste, Clau, que la única manera que muchas personas tienen de tener gente cerca es a través del miedo. Uf. Y eso habla muy mal del carácter de esa persona, porque la mejor forma de inspirar es cuando las personas vienen porque quieren, no porque las estoy amedrentando. Y eso O se hizo quedan Jesús. porque quieren. Es que ni Jesús lo hizo con sus discípulos. Total. Cuando las multitudes dejaron a Jesús, ¿usted cree que Jesús les dijo, se van a arrepentir si me dejan? O le dijo a sus discípulos, si ustedes se van a arrepentir también. ¿No? ¿Qué les dijo? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. Eso fue lo que dijo Jesús. Y Pedro dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Tú crees que Pedro lo hizo desde el miedo? Cero. ¿Ustedes que han visto The Chosen? O esas series que les gustan. ¿Ustedes creen que Pedro lo hizo por miedo? ¿Qué dijo eso? Pedro lo hizo porque él dijo, Jesús es mi vida. ¿A dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, si tenemos ese ejemplo de nuestro maestro, ¿por qué queremos atraer gente a nosotros con miedo? Wow. No está bien, no está bien. Mire, un líder que infunde miedo y culpa contradice el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es amor, es libertad. Uf. Lo que hemos dicho acá, ni siquiera Dios obliga a la gente. Por eso el mundo está como está, porque Dios le da libertad a la gente. Tenemos libre albedrío. La gente hace lo que quiere. Y sabes que, a mí, o sea, yo sé que los dos tenemos un peso en el corazón por esto, Jules, porque conocemos personas que no quieren ya renunciaron a su relación con Dios, claro, y por ende a su relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, y los demás creyentes andamos cómodos. Pues yo tengo mi ministerio y yo soy líder o yo a tal cosa. Oiga, nos debe doler la gente. Claro, las almas. Las almas. Pero es que cuando yo he visto mucho que el evangelio de hoy en día se ha vuelto nosotros crezcamos y nuestra iglesia tiene que ser más grande y los que están afuera, no importa, nosotros. Cuando yo veo que nuestro llamado como iglesia es hacia afuera, hacia las almas. Total. O sea, tanto así que en la antigüedad, la primera mega iglesia que hubo, ¿saben Dios qué hizo con la primera mega iglesia? No estoy diciendo que las mega iglesias sean malas, entiéndame bien. ¿Saben Dios qué hizo con la primera mega iglesia de la historia? La separó, trajo persecución. Por eso fue que la iglesia se abrió de Jerusalén. Eran un montón y se dispersó. Pero es que si no se dispersan, no se predica el evangelio por todas las naciones. Si estamos haciendo como mini reinos y aquí esto crece y 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 no estamos preocupados por ir a alcanzar al perdido, por ir a alcanzar las almas, pues como quien dice, pues empaque y vamos. Pues es que sí, te vas a arrepentir toda la vida si le decimos a la gente que se va. Y, perdón, voy acá a hacer esta siguiente apunte. 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cada vez que queremos ejercer miedo en las personas, estamos desviando su confianza. Qué bonito hubiera sido yo en ese momento tomar esa decisión. De verdad que lo hubiese agradecido toda la vida. ¿Sabes qué? Porque creo que un pastor debe decir, yo no estoy de acuerdo, no me parece, claro, no me gusta, tiene todo el derecho. Pero creo que generar intimidación con este tipo de expresiones, creo que la respuesta bíblica sería, busca al Señor, tómate tu tiempo, no tomes decisiones apresuradas y cuando ya sepas que esto viene de parte de Dios, ya toma la decisión, sigue adelante, está bien.
yo seguiré aquí apoyándote, yo sé que este lugar sigue con las puertas abiertas para ti, pero no, fue todo lo contrario, tomas esta decisión, te vas a arrepentir toda la vida y olvídate. Imagina, y es triste que muchas veces en el mundo secular uno va a una empresa y uno dice, jefe, me salió una mejor oportunidad laboral, me voy en 2 semanas. Y muchas veces mucha gente te dice, bueno, quisiéramos retenerte, pero si es bien para ti, dale, tienes las puertas abiertas. Wow. Y muchas veces en nuestros lugares alguien dice, me voy a ir de la iglesia porque me queda más cerca, por la razón que sea. Sí, cada quien. Líderes, ojalá si alguien está viendo esto, pastores, líderes, si alguien se va, la peor forma de retenerlo es a través del miedo y la coerción, porque no es una relación que va a sostenerse en los tiempos difíciles. Nosotros no podemos obligar a las personas a estar con nosotros. Buscar retener a alguien es totalmente y eso aplica para cualquier relación. Si una relación sentimental, no, tú tienes que estar conmigo porque, mejor dicho, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir toda la vida. Yo prefiero que nunca vas a encontrar a alguien como yo. Uy, no. Todas esas frases son de manipulación y estamos hablando en la iglesia, pero se pueden aplicar a otros contextos. No, se pueden aplicar, no las usen. Ya no les va a ir bien. No va bien, eso no resulta bien. Esta última frase, yo creo que sí. No nos maten, por favor, no nos maten. Déjennos ahondar. Esta sí yo creo que solo sirve en la iglesia. Yo solo la he escuchado en la iglesia. Y dice, si no diezmas, estás robando a Dios. O sea, si tú no diezmas, es como el que se sube al bus y oye, no se va bajando de todo, Dios o yo, se va bajando. O sea, básicamente lo que está diciendo. Y bueno, ¿por qué dicen esto, no? Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado en mis diezmos y ofrendas. Y cogemos un versículo y ya. Ahí lo dice la Biblia, ahí lo dice. ¿Robará el hombre a Dios? Pero luego nos vamos a entender el contexto, ¿no? Y aquí lo hemos dicho. Un versículo, un texto fuera de contexto es un pretexto. Si no, si vamos a coger versículos así para hacer ley, entonces por favor a sus sugieres me le dan Deuteronomio 25 o 23, ya me olvido. Uno de esos dos que aquí lo hemos hablado y que mejor dicho, lo tienen que aplicar en sus iglesias. Deuteronomio 25 a sus sugieres. Si a usted le gusta eso de coger versículos sueltos y que ya son ley. ¿Por qué no? Porque estamos en el Nuevo Testamento. Exactamente. En la gracia. ¿Eso quiere decir que diezmar está mal? No. Pero es que el problema es diezmar, coercionado y obligado. Esta semana vi un pastor en redes diciendo, ¿sabe yo cuándo soy tu pastor? Si tú has diezmado, ahí sí yo soy tu pastor. Y yo, Dios mío. A este señor nadie le leyó 2 Corintios 9:7. Por favor, léelo. Claro que sí. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O hay otras versiones que dice, Dios ama al dador alegre. O sea, es que está más claro. El versículo, léelo en la versión que quieras y hazle un estudio hermenéutico del contexto de la iglesia. Haz un estudio del diezmo. El diezmo no era plata. El diezmo eran vacas. Y es más, diezmaban 3 veces al año adicionalmente. Entonces, si vas a diezmar, estás diezmando mal, te faltan otras más. Y por favor, tu mascota, si tienes 10 gatos, tienes que llevar uno, ¿oíste? Pero bueno, volviendo al tema, este versículo es muy claro. Sí. Es muy claro, me habla de cantidad y me habla de intención. ¿Eso quiere decir que la Biblia se contradice? No, lo que pasa es que todo tiene su contexto. Es como, yo hay cosas que le digo a mi esposa que no le voy a decir a una amiga. Y soy la misma persona. Incluso hay cosas que en un tiempo le decía a Clau cuando éramos novios. Y ahora como esposos es diferente. Dios es el mismo hoy y siempre. Pero su relación con nosotros está bajo un nuevo pacto. Léanse el libro de Hebreos, por favor. El libro de Hebreos habla clarísimo. Todo el libro de Hebreos. Se lo pueden leer en un día. Es hermoso de ver cómo Dios ahora estamos con un pacto con mejores promesas. Y en el Nuevo Testamento, pensando que nadie acá que nos está viendo es judío, como para decir la ley judía, no hay que seguir la ley judía. Cada uno debe dar como según lo que haya decidido en su corazón. Ahí me está hablando de cantidad, ahí no me está hablando de 10%. ¿Que es una buena medida el 10%? Sí. Ahora, que si diezmamos,
No quisiera decirlo, pero sí, nosotros diezmamos, no está mal. Pero yo no lo estoy haciendo porque es que hay una medida, hay una regla y si yo no lo hago estoy robando a Dios. Por Dios. Sí. Empezando que eso era un pacto antiguo que Dios había hecho con los israelitas. Cada tribu tenía que dar el diezmo para que se soportaran los levitas, que era la tribu de Leví, que ellos no trabajaban. Es más, si las iglesias se regieran por este diezmo, toda persona que trabajara en la iglesia debería estar siendo pagada. No debería haber voluntarios. Ouch. Si quieren usar malaquías. Así te lo digo porque así era. Porque los levitas, todos, recibían del diezmo. No solo el sumo sacerdote, el pastor. Que hoy en día no tenemos sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote es Jesús. Perdón, me emocioné. Es que el versículo está claro. No de mala gana. Perdón, y ya con esto te dejo. Perdón, no me gusta el monólogo, lo siento, pero una vez vi en una iglesia en Bogotá. Yo no estaba asistiendo, pero me invitaron y fui al evento. Y en el evento, porque iba a tocar una banda que me gustaba, y se acabó el concierto y pasó alguien a recoger la ofrenda, obvio. Yo no veo nada de malo en eso. Y están hablando de la ofrenda para que Dios destrabe las bendiciones celestiales, algo así. Hermano, usted tiene que dar una ofrenda grande. Y si usted no tiene a las afueras, no le estoy mintiendo, yo lo vi. A las afueras de la iglesia, ahí en el Third Place, en Bogotá, no me acuerdo cómo se llama, está Banco Bogotá. Estaba en Colombia. Usted puede pedir su crédito con interés bajo para que venga y dé para la obra de Dios. No. Ese día yo salí muy bravo. Y yo digo, a este sitio no vuelvo ni a un concierto. Y no volví. Wow. Y yo digo, pero ahí sí la Biblia no dice que no a las deudas. No, ahí sí no. ¿Cómo vas a poner a endeudarte a la gente? Y obviamente el discurso debió haber sido mucho más sanguinario. Pero, ¿sabes qué me gusta del lugar donde nosotros vamos? Por lo general los domingos no se habla de recoger ofrenda. No. Y yo creo que lo hacen, pero se ha predicado. Este año predicamos sobre la generosidad. Pero no se habla desde la coerción, sino desde el corazón generoso. Y ahí tocaste un punto muy importante, y es que, porque algunos dirán, no, entonces estamos en el nuevo pacto, yo no doy. Yo no doy nada, yo no doy, papito. Y yo... No, qué también. Pena, sí. Bájese el bus, sí. Pero nosotros sí estamos llamados como creyentes a la generosidad. Y la realidad es que si tú que estás viendo esto estás en una iglesia local, ¿cómo se sostiene esa iglesia local? Esa iglesia local, no sé, no paga electricidad, claro que paga electricidad. Claro. ¿Paga internet? Claro que paga internet. Al menos aquí en este lado del mundo, ¿no? Sí. Estamos hablando de estas iglesias de Occidente. ¿Cómo vamos a soportar la obra? ¿Cómo si queremos dar al necesitado? Quizás yo no pueda alcanzar a todas las personas, pero si todos como congregantes estamos siendo generosos, pues nuestra congregación va a poder alcanzar a otros y hacernos cargo de uno de los mandamientos, y es velar por la viuda, velar por el huérfano, velar por el necesitado. Porque Dios ama al que da con alegría. Exacto. Entonces, si tú estás diezmando porque qué miedo robar a Dios, es más, como para cerrar este capítulo, si tú estás haciendo algo en tu vida porque miedo, pues de pronto empieza a buscar la forma en cómo puedo hacer las cosas para Dios, pero por amor, ¿sí? Y si alguna vez te han coercionado y has estado en un lugar donde por miedo sirves, no puedes decir que no, por miedo diezmas, porque no puedes decir que no, por miedo, yo creo que es un buen momento para reencontrarte en una relación con Dios y entender que Él ama, que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto, o sea, no por obligación. Y ahí lo dice, es que es tan claro, no de mala gana ni por obligación. Y hemos visto estas frases muy terribles. Nuestra invitación, no las digamos más, sí. No las usemos más, no manipulemos, hay muchas más. Sí. Pónganla en los comentarios lo que les han dicho. Sí, por si quieren una segunda parte. Por si quieren la segunda parte. Pero lo importante es que perdonemos a esas personas que nos han dicho esas frases. De pronto lo han dicho por ignorancia o porque lo han aprendido de otros. Sí. No importa, estamos llamados a perdonarlos. Pero en nuestro caminar con Cristo tenemos una oportunidad tan hermosa de empezar con el Señor haciendo las cosas de corazón, de buena gana. No, como mejor dicho, obligados, pues. Sacando créditos para darle a la ofrenda, mejor dicho.
¿Algo que quieras agregar? No. No, bueno, se nos acabó el capítulo, se nos acabó el tiempo. Pero bueno, ¿qué otras frases les han dicho a ustedes, manipuladoras? ¿O ustedes son los que están manipulando? ¡Arrepientan! No, mentiras. Arrepientan. Muchachos, déjenlo en la caja de comentarios. Y bueno, esperamos que este contenido esté siendo de bendición. Y como siempre, un llamado a ti, a esa persona que nos está viendo, que no se está congregando. Sigue orando a Dios por una iglesia saludable. Las hay. No Las serán hay. perfectas, pero una iglesia donde puedas congregarte y seguir disfrutando de la familia de Dios y de su presencia. Es Así supremamente importante. Y bueno, si tú estás en una iglesia no tan saludable, órale a Dios. Porque si no te sales, te vas a arrepentir toda la vida. Toda la vida. No, Ah, mentira, mentira. molestando. Entonces, esto ha sido nuestro episodio 10. Espero que le hayan disfrutado, que se hayan reído. Nosotros somos Julio y Claudia y esto es todo por el video de hoy. Y recuerden que la vida y la vida con Cristo es mejor. Sin prisa. Hasta la próxima. Bye.